platicamos con qué objetivo es. Se los he dicho desde la primera clase, con el objetivo de una terapéutica dirigida, con el objetivo de que al paciente le vaya mejor que con una quimioterapia convencional, con el objetivo de que el paciente pueda tener menos efectos secundarios. ¿Por qué? Porque estamos identificando las mutaciones que presenta y cómo las vamos a atacar cada una de ellas. Como siempre les he dicho, no todas las mutaciones que hoy en día tienen los tumores presentan una terapéutica diana, entonces no las vamos a buscar todas. Vamos a buscar aquellas que sí tienen una relevancia hoy en día para el tratamiento y por ende para el pronóstico favorable del paciente. Algunas mutaciones serán mutaciones de resistencia, es decir, ya se ha identificado una mutación, se le está dando tratamiento a ese paciente, pero presenta lo que es una recurrencia o presenta lo que es o ya no tiene una buena respuesta al tratamiento y se le hace, por ejemplo, una biopsia líquida y entonces se identifica que hay una mutación de resistencia. ¿Resistencia a qué me refiero? Al fármaco. ¿Por qué? Porque los tumores, como también se los he mencionado todo este tiempo, lo que buscan es sobrevivir. Entonces nos vamos a apoyar mucho de la biología molecular. ¿Qué estudios es de biología molecular? Pues estudio de biología molecular es desde una inmunohistoquímica, esa es una biología molecular, esa reacción antígeno-anticuerpo. Podemos utilizar inmunofluorescencia, cual ya hemos visto mucho en riñón. Podemos utilizar lo que es un FISH, que también ya hemos visto algunos ejemplos de FISH. Y, por supuesto, lo que es PCR. Esta reacción, que ustedes ya la conocen, y que también hablamos de ella desde las primeras clases. Entonces, este no es un tema nuevo para ustedes, solamente vamos a ver algo relevante. Entonces, vean el número de casos nuevos que se estiman desde el año 2020 al año 2040 en todos los sexos y en todas las edades, es decir, desde 0 hasta los 85 años. Todos los cánceres que se estiman. En el año 2020, más de 19 millones y para el año 2040, más de 28 millones. ¿Eso qué nos habla? Nos habla un aumento gradual, nos habla de un aumento importante de en 20 años, de 19 a 28. ¿Y ello por qué? Pues por supuesto porque nuestra población también va a ir creciendo. Y aquí nos los dividen por continentes, o bueno, lo podríamos decir por algunas zonas. ¿Por qué? Porque el continente americano no los van a dividir, nos los dividen en dos, y algo que siempre les he mencionado, estas gráficas que son de GloboCan, que son de la OMS, Norteamérica solamente toma en cuenta lo que es Canadá y Estados Unidos. A nosotros como México, si bien pertenecemos a Norteamérica, nos marcan como América Latina y del Caribe. Entonces, por supuesto, la mayor población se encuentra en Asia y por ende la mayor cantidad de tumores que se esperan es en el continente asiático. Y observen cómo van a ir aumentando paulatinamente el número de nuevos casos que se van a estimar en estos 20 años. ¿Sí? Se dejó de ver la presentación. ¿Ya se ve? Sí, ya, Doc. Gracias. Ok. Bueno, entonces es lo que veíamos, ¿no? El número de casos nuevos de cáncer en el año 2020 y cuánto va a aumentar al año 2040. Bueno, ese es el caso, la incidencia, los casos nuevos. Ahora, el número de muertes estimadas en esos mismos años, del año 2020 al año 2040, en todos los sexos y en todas las edades, vean, va de 9 millones a 16 millones, a más de 16 millones que se esperan de muertes ocasionadas o relacionadas hacia lo que es cáncer. Y otra vez nos los va a dividir por las mismas regiones y entonces vean el aumento gradual que va a ir teniendo. Y por supuesto el cáncer pues es un verdadero tema de salud pública. Hay que crear diversas políticas públicas para poder combatirlo, para poder diagnosticarlo de una manera más temprana y así evitar sus complicaciones. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo saben y ustedes están formando como una medicina preventiva, o eso se supone que es como los están formando. No tanto una medicina curativa, sino una preventiva. ¿Por qué? Porque es más fácil y es más económico para un sector público o privado lo que es tratar de evitar la enfermedad gracias a sus consecuencias que ya una vez que se tiene.
¿ok? Y todas las comorbilidades que puede llegar a presentar. En el año 2022, es la última cifra que se tiene de acuerdo a GloboCan, vean, el nuevo número por todos los continentes, más de 19 millones de casos. Por supuesto, otra vez, si lo partimos en regiones, el continente asiático es el que presenta la mayor cantidad y nosotros nos encontramos aquí, en América Latina y del Caribe. Ese es el nuevo número de casos. Ahora, hablando específicamente de nuestro país, en México, tenemos nuestro top 5 de tumores. Dentro de nuestro top 5, el primero va a ser el de mama. Posteriormente sigue el de próstata, tercer lugar colorectal, tiroides, cervicuterino y otros. Entonces vean, la incidencia de nuevos números de casos nuevos sale por hombres, mujeres y en ambos sexos, y la mortalidad en el año 2022 ocasionada por estos tumores, principalmente estos 5 tumores. Bueno, ¿cuáles van a ser los factores que van a ayudar a que estas células crezcan? El objetivo de las células es crecer y mantenerse, ¿sale? Es crecer, desarrollarse, crecer y seguir invadiendo. Bueno, hay diversos mecanismos que van a ayudar a lo que es la proliferación, a la supervivencia de estas células y por supuesto a su proliferación y que va a ayudar hacia lo que es la carcinogénesis, a que ésta pueda migrar, a que ésta pueda invadir, pueda hacer metástasis a distancia. Entonces tenemos diversos mecanismos, uno de ellos es la transición epitelio-mesénquima, en donde ya hemos hablado de alguno de ellos. Por ejemplo, la autofagia, cuando vimos precisamente el tema de autofagia, vimos cómo pueden utilizar, por ejemplo, a los fibroblastos adyacentes para evadir lo que es la apoptosis y, por supuesto, también puede evadir o ayudar a lo que es esta diseminación. Entonces, tenemos diversos mecanismos ayudados por algunas proteínas dependientes, por supuesto, del ciclo celular. Tenemos algunas que van a inhibir a RB, algunas que van a activar, por supuesto, a las CDKs o van a inhibir a los CDKs, que son estos puntos, estos controles, estos checkpoints dentro del ciclo celular y, por supuesto, a P53. Podemos tener diversas mutaciones que van a ayudar a esta proliferación de las células, como la vía Notch o la vía WNT, por ejemplo, la WNT que está asociada al carcinoma vasocelular, alteraciones dentro de su metabolismo, señales hormonales, este tumor, este microambiente tumoral, la hipoxia, la autofagia. Por supuesto, van a ser diversos mecanismos en donde cada uno van a estar contribuyendo hacia lo que es la carcinogénesis. Y básicamente vamos a poder dividir el cáncer en 6 categorías. Uno lo vamos a denominar un carcinoma. ¿Cuándo es el carcinoma? Es derivado de los epitelios. ¿Y cuáles van a ser los derivados de los epitelios? Pueden ser los adenocarcinomas, que cuando ustedes vean adeno, quiere decir que es glándula. El origen es una glándula, ¿ok? Y por supuesto el término de carcinoma, adenocarcinoma o el carcinoma de células escamosas. ¿Dónde tenemos glándulas? En todo el cuerpo, ¿sale? ¿Dónde podemos tener adenocarcinomas? En mama, en pulmón, en el colon, en próstata, en vejiga. ¿En dónde podemos tener carcinomas escamosos? El principal sitio, por supuesto, será lo que es la piel, pero también tenemos carcinomas escamosos de lo que es cérvix o de esófago. Es decir, en todos lados donde yo tenga glándulas o en todos lados donde yo tenga un epitelio escamoso, puede tener un carcinoma. Y estos se pueden ir combinando, ¿sale? Por ejemplo, podemos tener adenocarcinomas, que es el otro subtipo, ¿ok? Puedo tener un adenocarcinoma o un carcinoma adenoescamoso. Quiere decir que tengo los dos componentes, tanto la parte glandular como la parte escamosa, maligno. ¿Son frecuentes? No, no son tan frecuentes, pero sí los vemos. Después tenemos aquellos que son de origen sarcomatoso. Estos de origen sarcomatoso que se derivan de la misma célula mesenquimal. ¿Cuáles son las que se originan de las células mesenquimales? Todos estos. Entonces estoy hablando de aquellos tumores que serán de origen de hueso, de cartílago, de músculo tanto esquelético como estriado, de fibroso, por supuesto de lo que son el endotelio, de lo que son los vasos de tejido adiposo, ¿sale? Y entonces voy a tener osteosarcomas, condrosarcomas, leyo o rhabdo, fibrosarcomas, liposarcomas, astrocitomas o gliomas, ixosarcomas, ¿sale? Entonces, todos estos que se derivan de las células de origen mesenquimal se denominarán sarcomas. Aquellos que sean epitelios serán los carcinomas.
Después tenemos aquellos los que son los mielomas. Los mielomas van a ser derivados de lo que son las células plasmáticas. Tenemos lo que es el plasmocitoma cuando se encuentra dentro de lo que son las vértebras, o tenemos lo que es el mieloma múltiple cuando ya tenemos una afectación a diversos órganos y entre ellos lo que es la médula ósea. Tenemos lo que son las leucemias y lo que son los linfomas. Ya veíamos los linfomas, vean aquí otra vez, Hodgkin y los linfomas no Hodgkin, pero también tenemos diversas leucemias que nos van a estar afectando, por supuesto, a la célula granulocítica o, por supuesto, también a lo que son los eritrocitos, por ejemplo, la policitemia vera, o también podemos tener pues estos síndromes mielodisplásicos y mieloproliferativos que se encontrarían en esta zona, y tenemos lo que son los linfomas Hodgkin y no Hodgkin, que serán de origen B o de tipo T, ¿sale? O tipo TNK. Y los mixtos, como ya lo mencionábamos, un carcinosarcoma, por ejemplo, un carcinosarcoma tiene los dos componentes, un componente epitelial y un componente mesenquimal, por supuesto maligno, y tenemos aquí algunos ejemplos en donde podemos encontrar cada uno de estos tumores. Cada uno de estos tumores yo tengo que darles una gradificación. Estos se van a gradificar. Ya lo veíamos, por ejemplo, de los linfomas, cómo lo voy a gradificar, el linfoma folicular por los centrocitos y los centroblastos, pero los carcinomas y así como los sarcomas y todos estos tumores los voy a tener que hacer una gradificación. Y la gradificación es qué tanto se parece al tumor original. Entonces vamos a tener G1, G2, G3, grado 1, grado 2, grado 3, bien, moderado o poco diferenciado. ¿Diferenciado con qué? A comparación de su célula de origen. Y por supuesto tengo que sacar su estadificación con su TNM. Cada TNM será distinto para cada uno de estos tumores, ¿sale? Y entonces T será para el tumor primario, el N para los ganglios linfáticos y la M para la metástasis a distancia. Entonces puedo tener T1, T2, T3, T4, T4A, T4B, TX, T0, TIS, puedo tener N0, N1, N2, N3, M0, M1, ¿sale? Y entonces voy a tener que identificar todos mis TNM y por supuesto mi gradificación, porque eso ayudará a identificar lo que es la agresividad o no del tumor, lo que es el comportamiento que puede llegar a presentar. Por supuesto, un tumor más desdiferenciado será de un peor pronóstico que un bien diferenciado, ¿ok? Y por supuesto, a mayor gradificación, pues será un pronóstico menos favorable para lo que es el paciente, y eso ayuda mucho a la toma de decisiones de los clínicos para el tratamiento a elegir. Vamos a ver algunos ejemplos. Uno de ellos es el cáncer de colon. El cáncer de colon, aquí vemos lo que es el producto de una colectomía total. Vemos la parte de lo que es el ciego, aquí vemos lo que es apéndice secal, y en la parte de lo que es el ciego, y por supuesto en el colon ascendente y parte del transverso, lo que encontramos son estas dos lesiones. Si los identifican, aquí tenemos unas lesiones, acá tenemos otras lesiones que son exofíticas, pueden estar ulceradas, estos se pueden perforar, pueden sangrar, ¿sale? Pueden encontrarse en colon derecho, en colon izquierdo o en todo su trayecto. En este caso es un paciente que tenía un síndrome de Lynch, ¿sale? Este síndrome de Lynch que se caracteriza por una inestabilidad de microsatélites, que es una de estas alteraciones que pueden llegar a presentar los tumores. Tiene un componente familiar y este era el tercer familiar, ¿sale? El tercer paciente de esta familia que presentaba un adenocarcinoma. Entonces, por supuesto, tengo que ver toda mi pieza quirúrgica, tengo que empezarla a muestrear, tengo que ver mis bordes y tengo que hacer los cortes histológicos. Por supuesto, desde aquí yo ya sé que puedo estar ante la presencia de un adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque epidemiológicamente, pues los tumores más comunes de lo que es el colon serán los adenocarcinomas. ¿Y por qué serán los adenocarcinomas? Porque el colon tiene glándulas. Entonces, si tiene glándulas, lo que abunda son las glándulas, pues lo más común es que la glándula sea la que se vuelva maligna, y entonces si estoy ante una glándula será un adenocarcinoma. Entonces, dentro de los cortes histológicos, pues voy a ver mi formación de estas glándulas, pero estas glándulas ya no tienen las células caliciformes. Recuerden su histología normal. Aquí ya no tengo mi histología normal y aquí mis glándulas ya están llegando hasta la capa muscular. ¿Qué pasa? Que estos tumores pues pueden perforar y pueden atravesar todo lo que son las capas. Atravesarán la capa mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, y pueden hacer implantes peritoneales, pueden irse a metástasis a distancia. Entonces vean cómo aquí voy a tener la formación de glándulas. Si veo glándulas, entonces estoy ante un adeno, porque son glándulas, un adenocarcinoma.
Por supuesto, esto tengo que ver si es bien, moderado o poco diferenciado dependiendo la cantidad de glándulas que me lleguen a formar lo que es este tumor y el grado de invasión que llegue a tener, que será también parte de mi TNM. Y esta carcinogénesis colorectal va a tener una inestabilidad cromosómica en el 75% de los casos, va a tener alteraciones epigenéticas, sobre todo de esta metilación del ADN por estas islas GPC, en un 20% y una inestabilidad de microsatélites o este mismatch repair en un 15%. Entonces, lo más común es que llegue a tener una inestabilidad de microsatélites. Pero cuando tiene esta inestabilidad, una inestabilidad cromosómica, pero cuando tiene una inestabilidad de microsatélites, también se asocia mucho hacia lo que es estas alteraciones epigenéticas. Pero lo más común, repito, es que tenga una inestabilidad de cromosomas. Y ahora, esta inestabilidad de cromosomas, ¿cuáles van a ser los más afectados? Tenemos varios. Dentro de los más comunes va a ser KRAS. KRAS se va a encontrar mutado en el 40%, sobre todo en el codón 12 y 13. Tengo que ver, aparte de esta mutación, qué submutación, llamémosla así, en qué codón es el que se va a encontrar afectado. Pero también tengo el APC, que APC también está dentro de la poliposis adenomatosa, y la adenomatosis poliposa familiar, la cual requiere más de 100 pólipos para el diagnóstico de una adenomatosis de pólipos familiar. Bueno, también tengo mutaciones de TP53, del SMAD4, del DCC, BRAF en un 10% y CDK1B, que se asocia a un mal pronóstico dentro de estos pacientes que lleguen a presentar una mutación de ella. Tengo la otra, que es el 15%, que son estos pacientes que llegan a tener inestabilidad de microsatélites, que vamos a estudiar estos 4 microsatélites. No van a actuar solos, van a actuar en pares. Y de manera normal, ¿qué van a hacer estos microsatélites? De manera normal, van a corregir los desajustes del ADN causados por la ADN polimerasa durante la replicación. Es decir, van a corregir lo que esté mal dentro del ADN. Pero si tengo una mutación, entonces estos, si ya no actúan, ya no va a haber nadie que corrija estos desajustes del ADN y entonces estas células tendrán estos desajustes, estas alteraciones y se irán haciendo múltiples, ¿sale? Porque recuerden que estos que son en tándem se van a estar repitiendo. Por ejemplo, TA, 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 ¿sale? O sea, van a ser repetitivos, ¿ok? Bueno, y entonces vamos a tener algunos criterios para lo que es la inestabilidad dentro de la microsatelidad en cáncer colorectal. Cuando tengo la pérdida de 2 o más de estos, MLH1, MSH2, MSH6 o PMS2, voy a tener una inestabilidad alta. Cuando tengo pérdida de uno de ellos, tengo una inestabilidad baja, o cuando tengo la presencia de estos 4, es que no tengo una inestabilidad de microsatélites. Y aquí lo puedo encontrar. Voy a buscarlos por medio de inmunohistoquímica. Todo esto, algunos los puedo hacer por inmunohistoquímica, otros los puedo hacer por FISH, otros los puedo hacer por lo que es PCR y todos los puedo hacer por NGS, por secuenciación de nueva generación. Entonces, vean aquí cómo hago una inmunohistoquímica para lo que es en búsqueda de inestabilidad de microsatélites dentro de mi cáncer de colon y voy a ver que MSH6 y MSH2 van a estar presentes. ¿Y cómo sé que están presentes? Recuerden que este es un estudio de inmunohistoquímica. Bueno, ¿por qué? Porque si estos de manera normal van a desajustar o van a corregir los errores del ADN, entonces el ADN ¿dónde está? En el núcleo. Entonces yo espero encontrarlos de manera normal, de forma nuclear. Entonces vean que aquí observo todos los núcleos que se encuentran de manera positiva en MSH6 y en MSH2. No así en MLH1 ni en PMS2. Vean la diferencia entre una inmunoreacción positiva y una negativa, ¿sale? Entonces aquí estará negativo y entonces aquí estoy hablando que estoy ante una inestabilidad de microsatélite alta y esto me puede estar hablando de un síndrome de Lynch. Bueno, todo este chisme para qué es, pues para un uso terapéutico. El uso terapéutico puede ser dado por FOLFOX, puede ser dado por anticuerpos monoclonales. En el caso de bevacizumab, por ejemplo, va a inhibir lo que es la angiogénesis y por supuesto si veo alteraciones de EGFR, alguna mutación de EGFR, pues le voy a dar anti-EGFR. ¿Como cuál? Como el cetuximab. ¿Sale? Y también puedo darle inmunomoduladores. Estos inmunomoduladores también los puedo dar cuando tengo una inestabilidad de microsatélite alta. Es decir, a este paciente se le puede dar, por ejemplo, ipilimumab. ¿Por qué le voy a dar el ipilimumab? Porque tiene una inestabilidad de microsatélites. Si no la presenta, no se lo voy a dar.
Y esto le va a ir mejor a estos pacientes que van a tener una terapia convencional, ¿ok? Tengo que buscar estas mutaciones para que al paciente le vaya mejor. Vamos a hablar de otro ejemplo que es el cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, vamos a tener cuatro principales, repito, podemos tener más. Y estos cuatro principales los vamos a agrupar en dos. Estos primeros tres, que es el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide y el carcinoma de células grandes, los vamos a agrupar en el carcinoma de pulmón de células no pequeñas o no microcítico. Mientras que este solito va a ser un carcinoma de células pequeñas o microcítico. ¿Y por qué va a ser importante? Porque estos van a compartir ciertas mutaciones, porque estos van a ser de un origen epitelial y estos van a ser de un origen neuroendocrino. ¿Ok? Entonces, los más comunes son estos, el menos común es este, pero cuando yo tengo estos, voy a poder ofrecerle una mejor terapia a estos pacientes en búsqueda de esas mutaciones que pueden llegar a presentar. Ve la epidemiología de cada uno de ellos, en dónde son más frecuentes cada uno de ellos, y por supuesto el que está más asociado a lo que son los fumadores, el 99% de los fumadores pueden llegar a presentar un carcinoma de células pequeñas. Solo el 1% van a ser en pacientes no fumadores. ¿Ok? Algunos van a ser más comunes en mujeres, como es el adeno, y otros más comunes, como lo es el epidermoide. Bueno, dentro de este carcinoma de pulmón de células no pequeñas, vamos a tener todas estas mutaciones. Todas estas mutaciones, la principal va a ser la mutación de EGFR. Vean, EGFR del 10 al 30%, así como la mutación de KRAS. ¿Ok? También vamos a tener otras mutaciones como es la de ALK y esta mutación de ROS1. Y vamos a buscar principalmente estas porque son aquellas a las que yo le puedo dar una terapia. EGFR, KRAS, ALK y ROS1. Aunque también llegan a presentar otras, como es la de HER2. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Este es un estudio de FISH y ALK y ROS1 lo puedo buscar sobre todo por FISH. ¿Qué voy a hacer? Básicamente voy a flanquear a lo que es mi gen de ALK. Aquí voy a poner el punto rojo y aquí voy a poner el punto azul, verde, perdón, y es lo que voy a estar observando aquí. Entonces voy a ver cuántas veces está amplificado lo que es mi gen ALK. ¿Y por qué va a ser ALK? Vean, ALK, como otros, como SGFR, va a activar a otras vías río abajo. Entonces puede activar a la vía de JAK-STAT, puede activar a la vía de PLC, puede activar a la vía de SSH, puede activar a la vía de PI3K, AKT-mTOR, o puede activar a otras vías de PI3K, AKT, ¿sale? Y estos, a nivel de lo que es el citoplasma, y hay muchos a nivel de membrana, que estos son tirosinquinasa, ¿sale? Entonces van a empezar a activar otras vías y a nivel nuclear van a tener varias consecuencias, como es la progresión del ciclo celular, ayuda a la supervivencia, la proliferación y la angiogénesis. Entonces, si yo sé que tengo una mutación, por ejemplo, en EGFR o en ALK, si yo sé que tengo una mutación, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar inhibidores de ALK o inhibidores de EGFR. ¿Para qué? Para que no se lleven a cabo esta activación de todas estas vías y todo este proceso sea inhibido. Y entonces le irá mucho mejor al paciente. Y repito, este es un estudio de FISH que ya habíamos visto desde las primeras clases. Entonces, ¿para qué va a servir otra vez esto? ¿Para qué necesito buscarle EGFR, LK y ROS1 y sobre todo algunas, en dónde se encuentran, en qué exones se encuentran mutados? Bueno, porque va a ser el tratamiento que yo le voy a poder dar al paciente, ¿sale? Sobre todo a LK y ROS1 pueden presentar algunos en comunes, como es el crizotinib, y el certinib, ¿sale? Pero, por ejemplo, EGFR, si tengo la de lesión del exón 19, le puede dar genitinib. Entonces, cada uno de ellos me va a ayudar a que el paciente otra vez les vaya mucho mejor que si no reciben una terapia dirigida. Estas son terapias diana. Para eso me sirve la biología molecular. Y también tenemos diversos mecanismos que tienen las células para evadir lo que es el sistema inmune. Uno de ellos, PDL1. El PDL1 es un ligando de muerte celular. Va a tener un papel inmunoregulador. Este es su papel principal. Inhibe la producción de interleucina 2 dependiente de estos receptores para las células T, para los linfocitos T y su proliferación, supresión del sistema inmunitario en procesos fisiológicos y patológicos. Es una proteína transmembrana y tiene estos receptores en diferentes linfocitos. En PD1 y estos linfocitos que van a ser en los helper
y en los citotóxicos. Básicamente, ¿qué va a hacer PDL1? PDL1 de manera normal, ¿qué tendrá que hacer? PDL1 de manera normal tendrá que detectar aquellas células que tienen que, o en este caso que son malignas, y las tendrá que llevar a una muerte celular. Pero ¿qué pasa? Que las células tumorales pueden desarrollar lo que son estos bloqueadores para PD1, ¿sale? Voy a tener una sobreexpresión de PD1, PDL1. Entonces, vean, ¿qué va a hacer? Lo inhibe y entonces este linfocito T ya no puede reconocer a la célula tumoral porque hay demasiados PDL1. De manera normal vamos a tener, pero cuando hay demasiados va a inhibir a los linfocitos T, ¿sale? Entonces, hay un aumento de PDL1, entonces inhibe el reconocimiento de estas células T a las células tumorales. Pero cuando yo sé que tengo una sobreexpresión de PDL1 y le doy anti-PDL1 o anti-PD1, ¿qué va a pasar? Mi célula T, mi linfocito T, sobre todo el CD8, el citotóxico, va a reconocer a esta célula tumoral y la va a llevar hacia lo que es una muerte. Entonces, muchas veces cuando se trata, por ejemplo, en cáncer de mama triple negativo, voy a buscar PDL1 para ofrecerle otra terapia, otra posible terapia al paciente. Y este PDL1, dependiendo la clona, dependiendo la marca, voy a poderla estudiar, ya sea en mis linfocitos o en mi célula tumoral. Y entonces aquí tengo un ejemplo de, por medio de inmunohistoquímica, de esta sobreexpresión de PDL1. Y entonces sabemos que es una proteína transmembrana. Entonces aquí la voy a poder encontrar de manera transmembranal. Y repito, ¿esto para qué me sirve? Para poder darle un tratamiento. Si yo ya sé que tengo una sobreproducción de PDL1, pues entonces le voy a poder dar fármacos anti-PD1 o PDL1 para que pueda la célula hacer su trabajo y eliminar a la célula neoplásica. Tengo el cáncer de mama, que el cáncer de mama es otro ejemplo que vamos a ver de manera muy rápida, que recordemos que tenemos dos grandes grupos. Tenemos varios, pero los dos principales son el carcinoma ductal sin patrón específico y el carcinoma lobulillar. El lobulillar se va a caracterizar porque tiene una pérdida de la E-caderina. Y cuando ustedes estudiaron biología molecular, y desde aquí lo hemos mencionado, y cuando estudiaron histología, ¿se acuerdan que la E-caderina se une a la E-catenina, a la catenina, y esa catenina al microtúbulo? Y todo ese show, ¿para qué me sirve? Pues eso es un mecanismo de adhesión entre las células. Entonces, si ya no hay una adhesión entre las células, estas células se van a separar y va a ser más fácil que entonces ocurra lo que es una invasión, lo que es una metástasis, porque estas células van a ser células que se van a soltar más fácilmente. Aquí tenemos el producto de una lumpectomía. Nos pueden mandar una lumpectomía, un pedacito de mano. ¿Sí? Otra vez ya se fue su presentación. La Ya no última se que ve. vimos fue apenas la de cáncer de mama. Ahí ya se ve. Sí, ya, gracias. Bueno, entonces aquí tenemos el producto de lumpectomía. Les decía, me pueden mandar un pedacito de mama, me pueden mandar toda la mama con la axila, sale con la cola axilar o la cola de Spence. Entonces tengo que buscar ganglios linfáticos. Aquí vemos lo que es la retracción, que siempre nos los manejan los libros. Vemos esta lesión blanquecina que tiene retracción del tejido de bordes difusos, ¿sale? Y al hacer los cortes histológicos, entonces yo voy a poder observar esto. Estas son las células neoplásicas y aquí para poderlo gratificar utilizaré el sistema SBR o de Nottingham, en donde me va a pedir que valore yo tres cosas. Uno, la formación de túbulos. ¿Por qué? Porque estos están originados de un ducto y un ducto forma tubos. Entonces, ¿cuántos tubos me está formando? Otro, lo que es qué tan fea se ve una con otra, el pleomorfismo celular, ¿sale? ¿Qué tan feas están? ¿Poquito, mediano o mucho? Y la cantidad de mitosis que yo observe en 10 campos de alto poder. Eso me dará un score y tendré que sumarlos. Si me da uno de 5 a 6, será un grado 1. De 3 a 5 será un grado 1, de 6 a 7 un grado 2 y de 8 a 9 un grado 3. ¿Sale? El máximo puntaje es 9 y ese será mi Nottingham. Y eso me dirá si es bien, moderado o poco diferenciado. Esa será mi gradificación.
¿Ok? Entonces aquí observamos un ejemplo de un carcinoma ductal. Bueno, aparte de que ya vi la morfología, tengo que hacerle biología molecular por medio de inmunohistoquímica o por medio de FISH en caso de ser necesario. Y entonces tendré que ocupar receptores. Receptores de estrógeno, progesterona, Ki67 y HER2. Y dependiendo de la positividad y el porcentaje de esa positividad o la negatividad de estos, aquí vienen, podré dar mi clasificación molecular. Y mi clasificación molecular me los va a dividir en luminal A, luminal B, en dos subtipos, HER2 y triple negativo. ¿Qué pasa? Luminal A y luminal B tienen receptores de estrógeno y progesterona positivos en algún porcentaje. Vean, aquí puede variar el porcentaje. ¿Sale? Este luminal B, en este segundo subtipo, puede tener un HER2 positivo. Pero el verdaderamente HER2 positivo es aquel que solamente es positivo al mismo y negativo a los receptores. Y el triple negativo o tipo basaloide será negativo a estos tres. ¿A cuál le irá peor? Le va un poquito peor a los pacientes o a las pacientes los pacientes, porque también los hombres podemos tenerlos, a aquellos pacientes que sean triple negativo. ¿Por qué? Porque no tengo contra qué me voy a ir, a qué me voy, a que si tengo positivo receptores de estrógeno y receptores de progesterona, le voy a dar inhibidores de estos receptores. Y si tengo positividad para HER2, le daré terapia contra HER2. Pero si no tengo nada positivo, pues nada de lo que le dé le va a funcionar. Entonces esos pacientes irán a una quimioterapia convencional. Estos ya no tendrán la misma quimioterapia que estos pacientes. ¿Ok? Y entonces los receptores de estrógeno, este es un ejemplo de ellos, tanto receptores de estrógeno como progesterona, como Ki67, que es mi índice de proliferación. Ki67 es índice de proliferación que, como su nombre lo dice, me dice qué tan rápido están proliferando mis células neoplásicas, van a tener un inmunomarcaje de núcleo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de este inmunomarcaje de núcleo, mientras que HER2 será un inmunomarcaje de membrana. Entonces los voy a poder observar así, como panalitos de abeja. Y a su vez tengo otras subclasificaciones cuando me dice cuándo puedo decir que es positivo, cuándo puedo decir que es negativo. Sale, por ejemplo, menos de 10 células con inmunomarcaje de membrana incompleto y débil, será una cruz, dos cruces, etc. Y si tengo alguna duda de mi HER2, puedo utilizar FISH. Como el que veíamos con LK, puedo utilizar un FISH para que me diga verdaderamente si está positivo o negativo. ¿Por qué? Porque entonces tengo que darles también a los clínicos la clasificación molecular. Esto es vital para ellos. ¿Sale? Bueno, entonces tengo la otra parte, que es el carcinoma lobulillar, que como ya mencionábamos, tiene la pérdida de la ecaderina. Y estos, a diferencia de los primeros, no voy a regresar, aquí van, son células un poquito más grandes, están más juntitas. Aquí una característica es que van a estar chiquitas, vean, son más chiquitas, ¿sale? Parecen linfocitos y van a estar más sueltos, vean que forman como filitas indias, como que están formados uno detrás del otro, ¿sale? Estos son los ductos normales. Y esto es la parte neoplásica. Bueno, si yo tengo duda, porque también puedo tener carcinomas que son poco diferenciados y que me pueden hacer esta morfología, aplico una ecaderina. Si yo observo esta inmunoreacción, quiere decir que este tumor no es un lobulillar, sino que es un ductal poco diferenciado. Pero si yo observo que no hay una inmunoreacción, vean, la inmunoreacción normal está dentro de la glándula residual, no en la parte neoplásica. Pero si la parte neoplásica me sale así, quiere decir que estoy ante un lobulillar. ¿Por qué? Porque quiere decir que perdió la ecaderina. ¿Ok? Entonces le hago ecaderina. Si está positiva la ecaderina, no es un lobulillar, porque el lobulillar tiene la mutación en la ecaderina y la pierde. En un lobulillar esperaría yo encontrar esto, una negatividad a inmunoreacción. También tengo otro tipo de cáncer, por ejemplo, el cáncer gástrico. Vean el producto de esta gastrectomía, en donde observo zonas ulceradas, zonas eritematosas, este fino puntilleo, ¿sale? Y puedo tener este cáncer gástrico difuso hereditario. El cáncer gástrico lo vamos a dividir de acuerdo a Lauren. Tenemos dos clasificaciones, la de la OMS y la de Lauren. La de Lauren básicamente nos va a hablar sobre dos tipos. Uno que es el tipo intestinal y otro que es el tipo difuso, ¿sale? Entonces, el cáncer gástrico difuso, tengo uno que es hereditario, ¿sale? Y se va a caracterizar por estas mutaciones del gen CDH1. El gen CDH1 va a ser aquel que va a estar mutado, por ejemplo, en el carcinoma lobulillar. ¿Por qué? Porque va a tener esta pérdida, va a estar relacionado a esta pérdida de la expresión de la ecaderina. Entonces, si tengo esta mutación del gen CDH1,
Aparte de que estos pacientes pueden desarrollar cáncer gástrico difuso, vean, las mujeres a su vez también pueden presentar carcinoma lobular porque tienen esta mutación en común, ¿sale? Y morfológicamente voy a verlos o puedo observarlos así, difuso o en anillo de sello. ¿Cómo es ese anillo de sello? Tal cual, como si fuera un anillo para su dedo, como tiene. La piedra será hacia uno de los extremos, ¿sale? Entonces el núcleo también aquí estaría desplazado hacia la periferia y aquí tendrían el anillo, ¿sale? Esta es una morfología en anillo de sello, ¿ok? Y otra vez, bueno, doctor, y todo eso, ¿para qué? Todo ese chorro que nos da, ¿para qué? Bueno, porque yo sé que ustedes quieren ser cardiólogos, torácicos, pediatras, oncólogos, y pues para que el patólogo les diga qué mutación tiene, ustedes sabrán qué tratamiento aprobado por FDA le tendrán que dar a ese paciente, ¿sale? Por ejemplo, vean C-KIT para el GIST, para el tumor gastrointestinal, del estroma gastrointestinal, que puede ser extraintestinal también o extragástrico, ¿sale? Cada uno de ellos tendrá una importancia. Vean, algunos neoplasias mieloproliferativas, ¿sale? Tenemos diversos tipos de tumores como el carcinoma papilar de tiroides y cada uno de ellos tendrá alguna terapia dirigida. Entonces puedo tener mutaciones, translocaciones, amplificaciones, etcétera. ¿Okay? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? No. Bueno, y por último vamos a ver un caso. Ya hemos visto entonces linfomas, ya Hodgkin, no Hodgkin, ya vimos esta alteración molecular. Bueno, vamos a ver este casito rápido. Este casito es de una paciente que tiene el antecedente que en el año 2007 le detectaron ahí un melanoma y vean, dándole este seguimiento en el año 2018, haciendo un trucut de mama, vemos en la parte inferior izquierda de este trucut lo que es una mastopatía fibroquística, la condición benigna más común de la glándula mamaria, que está caracterizada por fibrosis, por adenosis y también puede tener estos quistes. Su nombre lo dice, una mastopatía fibroquística, ¿ok? Eso es lo normal que llega a pasar en las glándulas mamarias con el tiempo. Se sustituye todo lo que son los acinos y los ductos por una mayor cantidad de fibrosis, ¿ok? Y tiene una mayor cantidad en mujeres jóvenes de tejido adiposo. Y aquí el tejido adiposo también se va sustituyendo por la fibrosis. Bueno, esto no me preocupa, esto no tiene nada malo. Lo que sí es esto, vean la diferencia entre esto y esto. Aquí, ¿qué es lo que observo? Veo unas sábanas, veo todo sólido de esta parte. ¿Okay? Y desde aquí yo ya sé que histológicamente de manera normal esto no tendría nada que hacer en la mama. A mayor acercamiento voy a observar que esa población de células que me hace esa sábana van a ser células de tipo epitelioide. Recuerden cuando les dije epitelioides que van a ser redondas, gorditas, ¿sale? Con un núcleo prominente, un citoplasma amplio, ¿sale? Y que me van a estar formando esos nidos. Y aquí observo, aunque se pixela un poco, pero llego a observar dentro de su citoplasma este pigmento marrón. Entonces digo, bueno, ¿qué tiene que hacer estas células? Por supuesto, puedo hacer la inmunohistoquímica, le puedo hacer un melan A y un S100, en donde esto me va a estar hablando del origen de las células. Y entonces sacamos este diagnóstico como un melanoma metastásico en glándula mamaria. ¿Ok? Entonces ahí tenía una metástasis. Posteriormente, al año siguiente, con esta misma paciente, un pulmón, este es su pulmón, ¿sale? Se le resecó un pedacito de pulmón y otra vez la parte de pulmón normal y otra vez esta lesión. Y desde aquí ya veo el pigmento. Entonces aquí veo, por ejemplo, lo que es la pleura, un poquito de lo que es la cápsula, tejido adiposo, ¿sale? Y con esto. Y la morfología es igualita a la de la mama, ¿sale? Vemos la melanina, vemos los nucleolos, que generalmente del melanoma los denominamos como en cherry, ¿sale? Porque son grandes y rojizos. Hacemos un SOX10, es positivo, hacemos un HMB45, es negativo, aunque pueden ser positivos, ¿sale? El SOX10 es un marcador más específico para el melanoma, es mucho mejor que el HMB45, ¿sale? Y el melan, entonces en este caso sí es un SOX10 por la negatividad de HMB45, pero pues no había duda, ¿no?
Más que nada se lo hicimos por didáctica, ¿sale? Porque pues, ya esta morfología te habla y los antecedentes pues, de un melanoma, ¿no? Entonces fue aquí un ganglio linfático con una hiperplasia nodular sin metástasis o una nodulectomía pulmonar con un melanoma, y el epiplón mayor también presentaba lo que es un melanoma epitelioide por la forma de las células. Después, este mismo año, se le reseca lo que es la mama. ¿Se acuerdan que tenía un trucut? Bueno, aquí vemos la mama normal y aquí vemos lo que es el proceso neoplásico. Otra vez, el melanoma, esas células grandotas con su núcleo. Aquí sí se ve un poquito rojo. Todo este pigmento de melanina. Hicimos inmunomarcadores, salieron positivos y por supuesto pues teníamos el producto de esta mastectomía parcial derecha o una cuadrantectomía derecha con un melanoma. ¿Sale? Esto de melanoma maligno, sale sobrando esto, ¿no? Como si nada lo dejamos como melanoma epitelioide, es más que suficiente. Esto de maligno sobra, ¿por qué? Porque al decir melanoma ya estoy hablando de algo maligno. Y entonces rápidamente una revisión. El melanoma, podemos tener dos tipos de melanoma de cutáneo y melanoma no cutáneo. ¿Sale? El melanoma no cutáneo será de mucosas, hablando específicamente del melanoma de la piel. De acuerdo al año 2020 en el Globocam, vean el nuevo número de casos, más de 324,000 casos se reportaron en el año 2020 de melanoma. Si bien no se acerca al primer lugar, que es mama, ¿sale? Pero es importante esta epidemiología, esta incidencia. Ven el nuevo número de casos en el año 2020, más de 57,000 casos asociados a melanoma. En México, ¿qué tenemos? En México, vean, otra vez, no es el de los primeros lugares, pero sí tenemos un número importante de melanomas que fueron registrados, la incidencia y la muerte, y la prevalencia a los 5 años de estos tumores. Tenemos el melanoma extracutáneo. El melanoma extracutáneo es el 5% de ellos y puede afectar a lo que es los ojos de manera ocular. El 80% afecta a lo que es iris. ¿Sale? Nos ha tocado ver enucleaciones muy bonitas con melanoma. Sistema nervioso central el 10% y mucosas del 1 al 2% de los melanomas, siendo el principal sitio de afectación cabeza y cuello, y genitourinario. La zona vulvar es la más afectada. Metástasis, es muy común que en los melanomas extracutáneos exista lo que es una metástasis y el principal sitio de afectación es el pulmón, ¿ok? Pero podemos tener en otros sitios. Hablando específicamente del cutáneo, tenemos 4. Uno que es el léntigo maligno. Aquí podemos observar esta lesión en la mejilla de este paciente, que ya vemos que es un paciente, un adulto mayor, y lo que vemos es esta afectación. Ya espero que a estas alturas puedan identificar lo que es una epidermis y lo que es la dermis, y vemos esta afectación aquí de estas células néricas que bajan hacia lo que es la dermis. Y recuerden que aquí tenemos que hacer un Clark y un Breslow, ¿sale? El Clark que nos hablará de profundidad, de qué capa es la que está afectada, y el Breslow nos hablará en milímetros. Y el Clark y el Breslow es muy importante para el pronóstico. Tenemos otro que es el de extensión superficial. Aquí observamos también estas zonas con cambio de la coloración, algunas zonas más hipercromáticas, ¿sale? Bordes difusos, y aquí lo que observamos es todas estas células neoplásicas que están invadiendo, sale de manera importante lo que es tanto la epidermis como lo que es la dermis. Podemos observar estos nidos de células dentro de lo que es la epidermis, ¿ok? Que van a ser células malignas, va a ser un melanoma, ¿ok? Tenemos el nodular, que es de los más comunes, y como su nombre lo dice, va a formar nódulos. Vean, un nódulo, otro nódulo, otro nódulo, otro nódulo, ¿sale? Y tenemos aquí como estos nódulos se desprenden desde lo que es la capa basal y tienen una afectación importante de lo que es todo mi espesor de la dermis. Y el acral lentiginoso, que el acral lentiginoso tiene mutaciones muy similares al melanoma extracutáneo, ¿sale? De los melanomas cutáneos, BRAF V600C es de las más comunes. Aquí del acral lentiginoso no es de los más comunes, repito, tiene alteraciones moleculares muy similares a lo que es el melanoma extracutáneo. Puede ser, por ejemplo, CD117, entre otras. Y el acral lentiginoso, como su nombre lo dice, solamente va a afectar a zonas acrales. ¿Sale? Aquí vemos una piel acral, una zona acral, ¿sale? Aquí vemos esta afectación. Aquí no está muy asociado hacia lo que es la exposición a los rayos UV,
¿Por qué? Porque en la zona acral, la piel acral, pues generalmente no te da lo que es el sol, ¿sale? Pero entonces vean esta afectación tan importante. Aquí tenemos una afectación sobre todo de todo el espesor de mi dermis. Vemos estos nidos de células, como el caso de la mama, y tienen este pigmento. Recuerden que también podemos tener melanomas amelánicos, y son un verdadero reto los melanomas amelánicos. Estos son melánicos, te presentan melanina, pero también tenemos los amelánicos. Y por su morfología los vamos a poder dividir de manera epitelioide, regorditos, o sarcomatosa, o fusiforme. ¿Sale? Vean, fusiforme. O podemos tener algunos que son mixtos, algunos podemos tener forma de célula gigante multinucleada, vean, ¿sale? Ya son melanomas un poquito más agresivos, ¿ok? Puedo formar cordones, vean que son como cordones, ¿ok? Y la inmunohistoquímica que nos va a estar hablando, que es de origen melánico, sale que es de un melanocito, que es un origen melanocítico esta lesión, pues va a ser el S100, el HMB45, el melana y el SOX10, siendo alguno de ellos pues diferentes tipos de inmunomarcajes, ¿ok? Y podemos utilizar, por supuesto, lo que es una microscopía electrónica, aunque hoy en día no lo utilizamos, ya nos quedamos básicamente con una inmunohistoquímica, porque esto nos va a estar hablando pues de el origen de las células. Y por supuesto vamos a tener diversos factores, si está ulcerado o no está ulcerado, ¿sale? Si está ulcerado, tenemos que medir desde la base de la úlcera hasta abajo, lo que es el Breslow y lo que es el Clark, y esto nos va a estar hablando de un factor pronóstico. Algunos les irá mejor, algunos subtipos les irá mejor que otros, ¿sale? El espesor de Breslow, aquí tenemos si es hombre o es mujer y si tiene una ulceración o no tiene una ulceración. Y por supuesto los niveles anatómicos de Clark, como ya lo veíamos y como ya les mencionaba, va a ser por las capas que va a estar invadiendo, ¿sale? Mientras que el Breslow será por milímetros. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Ninguna. Bueno, entonces tenemos que apurarnos con... Ya nada más nos falta. ¿Quién se quedó por último de exponer? ¿Quién fue el último? El último fue Genis Machorro. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sigue Guzmán, Cruz, Carlos, Adrián. Guzmán, Cruz, Carlos, Adrián. Ustedes ya tienen el PPA, nos va a dar el 6 y 6. Todo lo Doctor, que es... yo ya pasé con VIH, pasé antes de Fer. Entonces, ¿quién sigue? Hernández López. Entonces, Maritza nos va a dar 6, 6.1 y 6.2. Lucero nos va a dar 6.3, no hay, ahí fue un error mío, 6.4. López Coronado nos va a dar 6.5. Y Márquez Luis. López Coronado y Márquez Luis, 6.5. 6.6 nos los va a dar Martínez González Irving. 6.7 nos los dará Martínez Hernández y Morales González. Y solamente me quedarían 2 de ustedes para que les ponga yo algún tema extra. ¿Ok? Entonces continuamos mañana. Mucho de lo que ustedes van a hablar yo ya lo hablé. ¿Sale? Entonces nos podemos ir un poquito más rápido. Tomen mucho lo que es la nomenclatura. Nos habla cuando es OMA, cuando no es OMA. Sale la incidencia, las alteraciones de las bases moleculares. Tenemos que ver cómo son ellas.
algunos efectos de algunos virus, ¿sale? Y por supuesto tenemos que volver a hablar de perfil molecular, marcadores moleculares, ¿sale? Y eso sería todo. Con eso estaríamos terminando lo que es el temario. Y como ya le había dicho a su compañera, sigo viendo lo de que ustedes puedan venir ya en sus últimas semanas de clases a lo que es aquí al laboratorio. Lo que no quiero es que interrumpir sus clases o que si tienen exámenes pues tengan que estar trasladándose. ¿Sale? Entonces, incluso puede ser un fin de semana. Digo, yo tendría que venir un fin de semana y pedir permiso para no interrumpir mis actividades diarias. ¿Ok? Pero lo estoy coordinando. ¿Sale? Entonces, seguimos el día de mañana y mañana les doy calificación. ¿Ok? Doc, disculpe, Sí. Pregunta. Es que cuando nos estaba enviará los... no parece cuál era el 6.5 y no sé qué tema es. Ya les había pasado el plan. Si no, ahorita les tomo captura y se las mando a Joanny, ¿va? Sí, por favor. Gracias. Bueno. Y con eso estaríamos terminando. Perfecto. Bueno. Entonces, pues que pasen buen día, chicos, y nos conectamos el día de mañana. Gracias, Doc.